Bienvenida y bienvenido a Shots de Salud, un instante para detenerte. Tu bienestar no es casualidad, es una construcción diaria. Cada episodio es un disparo de claridad para desafiar lo que creías saber sobre tu cuerpo, tu mente y tu salud. Escucha, reflexiona y acciona, porque a veces solo necesitas un shot para empezar el cambio. ¿Estás lista y listo para el de hoy? Hola. Bueno, hoy vamos a empezar este shot con una frase que te quiero leer del escritor Robert Jordan de su libro La Rueda del Tiempo. Aquí va. El roble luchó contra el viento y se quebró. El sauce se dobló cuando fue necesario y sobrevivió. Esto es la esencia de lo que te quiero compartir hoy. La verdadera fortaleza no está en ser duro, sino en saber cuándo doblar, adaptarse, cambiar y así poder emerger más fuerte. Cuando piensas en fortaleza, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Qué persona o qué situación como ejemplo tienes referente de esta cualidad? Porque siento que lo usual cuando pensamos en fortaleza es que pensemos en algo o en alguien que es duro, que es rígido, que es inquebrantable, ¿no? Como ese familiar, amigo, amiga que es fuerte, que mejor dicho, nada lo tumba. Pero hoy quiero que le des la vuelta a esa idea, porque en realidad la verdadera fortaleza es la flexibilidad, es la capacidad de adaptarte, de ajustar el paso, de ver con nuevos ojos, de tener apertura a nuevas ideas y soluciones, de tener resiliencia frente a los desafíos, incluso cuando todo cambia. Y quédate porque te voy a dar muchos ejemplos que tal vez te hagan sentido. Quiero que pienses cómo la rigidez es una limitante en dos planos esenciales. Primero hablemos del pensamiento. Entonces, en la mente la rigidez te hace creer que tienes la verdad absoluta. Y por creer que ya lo sabes todo, dejas de aprender. ¿Cierto? Ya no asistes a talleres, cursos, charlas, o puede ser que sí, como que te pierdas de ciertas oportunidades de aprender, de refrescar conocimiento, porque crees que ya lo sabes todo. Y eso en el largo plazo va haciendo que tu visión del mundo y de la vida se empiece a estrechar, como que te vas convirtiendo en un caballito con anteojeras. Y te va alejando de la capacidad que es la creatividad. La creatividad, pues, es esa capacidad que nos permite encontrar soluciones innovadoras a problemas y que es muy importante para sobrevivir y adaptarte. Y esta creatividad, pues, se nutre de la amplitud, de la apertura y la posibilidad de contemplarlo todo. Y eso nace de la flexibilidad mental. Segundo plano es el cuerpo. Nota cómo la rigidez también pasa factura y piensa si conoces a alguien que con el tiempo ha empezado a tener problemas articulares u osteomusculares. Para estas personas el movimiento se empieza a acortar. La fascia, por ejemplo, que es ese tejido que recubre todas nuestras estructuras corporales, va perdiendo su capacidad de expandirse. Las articulaciones se congelan y cuando el cuerpo se va endureciendo, va perdiendo la capacidad de alcanzar, de explorar y de moverse con libertad. La flexibilidad, entonces, te invito a que la empieces a observar como una ley natural, como la base de la auténtica resiliencia. Y te voy a dar ejemplos de cómo la naturaleza misma nos enseña que la alternancia, la variabilidad
y la flexibilidad son fuerza pura. Y que negarse a ella es resistirse a las dinámicas naturales que van a generar salud y evolución en tu vida. Primer ejemplo, ¿sabías que cuando haces actividad física de fuerza, el músculo se fortalece no solo con el estímulo, o sea, con que vayas a levantar pesas o que hagas bandas y que después de esa repetición llegues al fallo, ¿sí? O a la última repetición que tú dices, no puedo más, no puedo levantar más, sino que el músculo se fortalece es con el descanso, porque resulta que durante el entrenamiento de fuerza lo que haces es romper fibras musculares, como creando unas microlesiones. Es un acto controlado de daño, pero el verdadero crecimiento del músculo sucede en el descanso, en la noche, en la pausa, cuando el cuerpo tiene el espacio y los recursos para reparar, reconstruir y adaptarse. Entonces, sin descanso, el músculo se agota y ahí es donde vienen las lesiones eternas. Pero con la pausa, con el descanso, con los días de no entrenamiento, el músculo se fortalece. Segundo ejemplo. Resulta que hay algunos tratamientos que no sé si has visto, como el microneedling, que es uno de los ejemplos de cómo el cuerpo se fortalece ante microtraumas. Entonces el microneedling es con pequeñas agujitas hacer microtraumas en la epidermis. Esto lo usan mucho en dermatología o también los tricólogos en el cuero cabelludo. Y esto en la piel va a estimular la producción de colágeno y elastina. Y en resumen o al final del proceso, lo que va a hacer es mejorar la firmeza, la textura y favorecer la regeneración cutánea. En el caso del cuero cabelludo, va a permitir que esos folículos vuelvan a, digamos, como a florecer, que ese pelo crezca. Otro ejemplo es la acupuntura. Entonces, dentro de uno de los efectos que tiene la acupuntura a nivel físico, es que las agujas generan microlesiones controladas en la piel y tejidos subcutáneos, y esto activa una respuesta inflamatoria en esa zona. Genera liberación de unas sustancias químicas que van a promover la reparación de esos tejidos, eso mejora la circulación y eso en último término ayuda a modular el dolor. Por eso es que la acupuntura es tan chévere para el manejo del dolor. Ahora te quiero llevar a que hablemos del interior del cuerpo. Resulta que hay un signo de salud metabólica. Esto se llama la flexibilidad metabólica. Y es básicamente la capacidad que tiene tu cuerpo para cambiar entre fuentes de energía, entre glucosa y ácidos grasos según se necesite. Poder hacer eso, poder cambiar entre fuentes de energía, es un signo de salud profunda. De hecho, esa flexibilidad es lo que evita que tú hagas picos de azúcar después de comer. Es lo que permite que tú tengas energía eficiente y suficiente durante los periodos de ayuno o durante el ejercicio. Entonces, cuando esa capacidad se pierde, eso se puede ver como las personas que hacen ayuno y se sienten muy mal, se marean, se desmayan, se sienten débiles, o durante el ejercicio también en ayunas, que les pase lo mismo. Entonces, cuando esta capacidad se pierde, eso se asocia con la aparición de diabetes, de inflamación crónica, de agotamiento, resistencia a la insulina, acumulación de grasa en hígado y músculo. Otro ejemplo te quiero compartir y es, no sé si has tenido por ahí algún familiar o conocido que ante pequeños resfriados o sí, como virosis que llaman, toman antibiótico y se lo toman solo un día o 2 días y ya estuvo. Pues resulta que esas dosis irregulares de antibiótico o esas pequeñas exposiciones lo que hacen en las bacterias es que hagan una resistencia a ese antibiótico. Entonces se exponen
poquito, sí, parcialmente a estas dosis de tóxicos que quieren como de alguna manera matarlas, y eso en último término lo que hace es que ellas logren resistirse a ese antibiótico, que desarrollen mecanismos para sobrevivir y que entonces ese antibiótico que en teoría quería matarlas ya no logre matarlas, y eso es un mecanismo de adaptación biológica. Súper interesante, ¿no? Entonces, hay un término biológico que se llama hormesis, que hace referencia a eso, que hace referencia a que una exposición breve y moderada de algo que sería un estresante o un tóxico, lo que va a hacer es generar una respuesta adaptativa beneficiosa en un organismo. Claro, si yo me excedo en esa dosis, pues ya ese mismo agente va a ser perjudicial. Entonces este fenómeno de hormesis, que es la fluctuación, que es subir y bajar, que es la flexibilidad, es un mecanismo biológico que nos permite prevenir enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, y va a aumentar la adaptación inmunológica. Entonces, pequeñas dosis de estrés van a activar tus defensas celulares, mejoran tu inmunidad y empiezan a ralentizar el envejecimiento. Todo esto es para decirte que no se trata de evitar el estrés, se trata de saber dosificarlo, integrarlo y usarlo para crecer. Esto mismo funciona y se aplica, por ejemplo, a las plantas. Imagínate que, bueno, no sé si sabías esto, pero me pareció muy interesante, y es que, por ejemplo, el brócoli, cuando se cultiva en suelos que tienen una pequeña cantidad de salinidad, que eso pues es un estrés leve para estas planticas, desarrollan este fenómeno de hormesis vegetal. Ese estrés leve lo que va a hacer es estimular al brócoli a producir más compuestos antioxidantes protectores, como los glucosinolatos, flavonoides y vitamina C. Entonces, como estos compuestos actúan como antioxidantes en la planta, van a potenciar sus beneficios en nuestra salud cuando los consumimos. Van a ser brócolis más llenos de nutrientes para nosotros. Entonces, este estrés no afecta negativamente el rendimiento del cultivo si la dosis es baja, pero mejora su calidad nutricional. Todos estos ejemplos para decirte que el cuerpo y la vida se fortalecen con dosis inteligentes de estrés y alternancia. Todo esto nos lleva entonces a hablar de un sistema que regula absolutamente todo en tu cuerpo, que se llama el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo necesita también algo que casi nadie entrena, y se llama la flexibilidad autonómica. Esa flexibilidad autonómica es la capacidad que tiene tu sistema nervioso autónomo para alternar entre la activación, que sería el simpático o el acelerador, el modo lucha y huida, y la recuperación o la pausa, que sería el parasimpático. Entonces, esa alternancia entre el acelerador y el freno es esencial para una vida estable y saludable. Y un sistema rígido permanece demasiado tiempo en alerta o colapsa en agotamiento. Entonces, cultivar esta habilidad de subir el ritmo cuando lo necesitas y volver al centro cuando ya no hace falta, ese activar y desactivar, es uno de los ejemplos de lo que nos va a permitir adaptarnos a los desafíos de la vida, a estar más saludables, siguiendo este principio de cómo la flexibilidad al final es fortaleza. ¿Qué pasa cuando alguien está en modo acelerador 100%? Se funde. Son personas que al final pierden como su cotidianidad, ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes.
Entonces, este sistema nervioso necesita ser como un bailarín que sabe cuándo tensar y cuándo soltar. Y eso requiere de nosotros, eso requiere de nuestros hábitos, de tomar estos hábitos que permiten desarrollar esa flexibilidad de una manera no negociable, casi como uno dice, ay, yo no salgo de la casa sin cepillarme los dientes, o no me voy a dormir sin dejarme cepillar los dientes. Entonces, desde ese mismo lugar, te invito a relacionarte con esas herramientas y esos hábitos que te van a permitir construir la flexibilidad. Creo que lo que tendríamos en exceso y lo que es más fácil, pues es el acelerador. Y lo que estaría deficiente, que nos permite trabajar esa flexibilidad de ese sistema nervioso, es lo que nos permite entrar en pausa, en descanso, en reposo, en un sueño profundo. Y tener esos pequeños desafíos diarios es lo que va a afinar tu sistema nervioso. Me refiero a la respiración consciente, a los rituales sensoriales, al movimiento suave, al tiempo en silencio, a las prácticas que conectan cuerpo y mente. Y eso justamente es lo que también te invito a que cultivemos juntos profundamente en el retiro que vamos a hacer en Tailandia. Quiero aprovechar este episodio para entregarte toda esta información de la importancia de cultivar la flexibilidad autonómica, metabólica y en nuestra mente, y también para extenderte esta maravillosa invitación, y es que nos vayamos de viaje para reprogramar tu sistema nervioso. Nos vamos para Tailandia del 23 de noviembre al 8 de diciembre de este 2025. Es una ruta en la que vamos a iniciar el viaje en Bangkok. Vamos a subir de manera terrestre al norte para ir a Sukhothai, a Ayutthaya. Vamos a ir a Chiang Rai, Chiang Mai, y luego vamos a cerrar en la playita, en unas playas espectaculares en Phuket. Todo con el propósito de que lo que hoy te cuesta, si es descansar, soltar, sentirte seguro, tener un sistema nervioso autónomo fuerte, resiliente, ¿no? Flexible, pues aprendas a saber cómo cultivarlo y esto se pueda volver en tu nuevo estado basal. Porque no se trata de desconectarte del mundo, fíjate que no se trata de no tener estrés, no tener problemas. Se trata de aprender a navegar todos estos desafíos con más calma, claridad y poder. Porque tu salud no depende de cuánto haces en un día, sino de cuán rápido puedes volver a la calma después de. Un cuerpo que vive en modo sobrevivir, pues no tiene energía para sanar. Y la verdadera vitalidad está en la flexibilidad, en moverte con energía, con fuerza, con acelere, pero saber cómo volver al equilibrio. Por esto quería como hacerte este viaje por este montón de ejemplos para que empieces a relacionarte con la flexibilidad desde otro lugar. Si, te interesa el retiro, puedes escribirnos al consultorio para darte toda la información, que es en el +57 350 493 3964. Y para finalizar, contarte que si estás en Bogotá, quiero aprovechar para invitarte este domingo 3 de agosto a la experiencia y taller llamada Del estrés a la serenidad. Reconecta con tu calma interna. Este va a ser un taller para entender tu sistema nervioso, reconocer lo que te desconecta y que tengas herramientas para reencontrarte con la calma profunda. Vamos a hacer además terapia con cuencos y vamos a tener un ejercicio de meditación guiada. Con todo esto que te he contado, quisiera que cerráramos este episodio con este shot, y es que te preguntes y me cuentes ¿dónde en tu vida estás confundiendo rigidez con fortaleza?
y qué podría cambiar si empiezas a moverte con más flexibilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!